Bien, ya habíamos anunciado a nuestro siguiente invitado, ya está totalmente conectado, listo para esta interesante conversación. Vamos a hablar sobre el sector minero. Ya está con nosotros Juan Carlos Guajardo, fundador y director ejecutivo de Plus Mining. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenos días, gracias por recibir el llamado nuevamente de Radio Infinita. Hola, Juan Carlos. Hola, buenos días, siempre un gusto conversar con ustedes. Igualmente, Juan Carlos, partir por lo más contingente, ¿no? A propósito del gabinete de José Antonio Kast, el presidente electo, y el nombramiento del nuevo ministro de Minería, que no estuvo exento de polémica. Juan Carlos, primero, ¿qué te parece el nombramiento del nuevo ministro y también los desafíos que va a enfrentar en la cartera durante la próxima administración? Bueno, ciertamente que un nuevo ministro siempre trae nuevas esperanzas, ¿no? La industria necesita un impulso y confiamos en que el señor Mas va a traerlo. Por las circunstancias que se dieron, al final terminamos con un ministro que no tiene un bagaje minero directo, ¿no? Eso siempre a los que estamos metidos en minería nos genera un poquitito de resquemor. Sin embargo, él ha estado especializado en la industria de la construcción, la cual indirectamente sí tiene bastante vinculación con la industria minera. No sé si todos los que nos escuchan lo saben, pero la industria minera es un gran consumidor de servicios de ingeniería, de construcción, y por lo tanto ahí hay una vinculación. Confiemos en que eso ayude a que el señor Mas nos proyecte, ¿no? Y lo más importante al final del día en esta gestión es que esté alineado con los objetivos del gobierno. Se busca que haya un destrabe de proyectos y en ese sentido un ministro que tenga más poder, que esté más cerca de las políticas que espera impulsar este gobierno, podría ser una ventaja. Así que confiemos que eso sea lo que prime y que a la minería le vaya muy bien en estos 4 años. Yo le comentaba a Benja al principio del programa, Juan Carlos, que con todos los desafíos que hay en economía, que tiene que ver con destrabar todo lo micro, la parte regulatoria, ya de varias industrias que tiene bajo economía, entre ellas las pymes, y además todos los desafíos que tiene la minería, que tiene 100.000 millones de dólares ahí esperando ser aprobado, no me gustaba la idea de que hubiese una autoridad que tuviese que dividir su tiempo en estas dos grandes tareas. Como que me gustaría que hubiese dedicación exclusiva para la minería. ¿De qué tamaño son los desafíos al final? O sea, ¿requieren dedicación exclusiva o con medio tiempo, con un ministro part-time de minería es suficiente? Es que, bueno, depende cómo lo mires, Patricio, porque al final, si tienes un buen subsecretario de minería y el ministro es capaz de generar un paraguas bastante poderoso vinculado con el Ministerio de Hacienda, que al parecer va a ser el motor de estos cambios de desregulación, tal vez funcione bien. Yo lo que quiero es darle la oportunidad a este modelo alternativo, porque también hay que decir que muchas veces nos vanagloriamos del Ministerio de Minería, pero al final de cuentas pesa poco en el total del gobierno y al final no se logran los objetivos o las expectativas que uno tiene. Entonces, son dos alternativas, dos caminos alternativos. Yo le daría la oportunidad a que el señor Mas demuestre de que la minería va a estar en el corazón de su gestión también, ¿no? Desprendo de tus palabras, claro, tú dices darle una oportunidad a este modelo alternativo, pero que lo importante también puede ser a quién nombren como subsecretario de minería, a quién pueda acompañar al viceministro, ¿no? Eso lo veo muy importante porque, como digo, para darle la oportunidad a este modelo, para que funcione bien, tú tienes que tener un ministro muy empoderado, muy vinculado a las decisiones de primera línea del gobierno, pero efectivamente para tomar las particularidades que tiene la industria minera necesitas a alguien que sí esté encargado y ese debería ser el subsecretario. Y hay una cosa sí que me gustaría decir que veo que es particularmente importante para la minería y eso sí que tiene un tono más exclusivo y se lo pediríamos al ministro de Minería con mucha modestia, y es que cada vez la discusión sobre el tema de los minerales estratégicos y los temas geopolíticos van a ir cobrando cada vez más relevancia. Yo no quiero asustar a nadie, pero como está conformándose la distribución de poder en el mundo y la importancia que están teniendo los minerales estratégicos, cobre y litio son los que nosotros tenemos, entre otros,
yo creo que es muy relevante que tengamos una posición nacional política fuerte, que garantice nuestros intereses como país. Sí. Y ahí yo creo que el rol del ministro sí que va a ser muy importante. Conversamos con Juan Carlos Guajardo, fundador y director ejecutivo de Plus Mining. A propósito de minerales estratégicos, saliendo, ya vamos a hablar de litio y de cobre, pero también nosotros tenemos, no tanto, pero en relación a lo que hay en el mundo fuera de China, bastantes minerales raros. Y esos minerales raros, Juan Carlos, están en Penco. Y en Penco estamos viviendo incendios de magnitud. ¿Estos incendios ponen en riesgo estos minerales raros que tiene Chile? Mira, primero me gustaría decir algo, Patricio. Se acusó a la empresa minera de haber creado el incendio. Yo creo que ahí hay estas fake news que circulan, son súper dañinas y ojalá que paren, digamos, estos intentos de echarle la culpa a la minería siempre, ¿no? Aprovechar estas circunstancias tan desgraciadas. Pero lo más importante es que, para responder tu pregunta, los minerales raros en este caso son las arcillas en la tierra. Por lo tanto, no hay una vinculación entre el incendio superficial y la descomposición o ¿No la están a nivel de neutralización. superficie los minerales? ¿Están más bajo tierra? Bueno, es que las arcillas, tienes una parte, la primera capa, por supuesto, está en la superficie, pero eso no te va a invalidar a que el material arcilloso que está en la zona, en algunos metros hacia abajo, también contiene las tierras raras. Afectar la primera capa no te va a invalidar el proyecto, finalmente, ¿no? Esa es la respuesta. Perfecto. Juan Carlos, vamos al cobre que nos interesa tanto. Tuvimos el cobre sobre $6 harto tiempo, ahora está, no sé, en 5.80 y algo, 5.90. Son tremendos precios. Y me gustaría preguntarte en tu opinión si es que estos son precios sostenibles, si es que esto es algo como más estructural de demanda, si tiene que ver con condiciones puntuales. ¿Cómo estás viendo tú, cómo estás explicando este tremendo rally que tuvimos el año pasado en el cobre? Sí, mira, yo para partir la respuesta voy a recordar una conversación que tuvimos hace unas semanas atrás, Patricio, que yo te decía de que cada vez se va quedando más claro que el cobre deja de ser un commodity tradicional y va teniendo características más estratégicas, ¿no? Poco con lo mismo que está hablando en la pregunta anterior. Uh-huh. Al tomar esas características, yo diría que gran parte del precio que estamos observando hoy se sustenta en estos componentes estratégicos. El valor para la electromovilidad, el valor para la inteligencia artificial, los data centers que lo sustentan, y el valor para este nuevo mundo geopolíticamente desordenado que estamos viviendo. Hay muchas fuerzas que lo explican. Ahora, como todo activo, siempre hay otros componentes. Y no podemos olvidar que el año pasado tuvimos la amenaza de los aranceles y eso generó una distorsión muy grande que todavía persiste. Yo quiero traerlo a colación esto porque este año, mediados de año, Estados Unidos va a tomar una decisión respecto de los aranceles al cobre refinado, que quedaron suspendidos en el anuncio del año pasado. Y eso puede ser muy determinante. Si Estados Unidos confirma los aranceles, el precio del cobre debiera mantenerse en el tono. Pero si Estados Unidos por alguna razón cancela los aranceles total o parcialmente, eso va a significar que los stocks que se acumularon en Estados Unidos a propósito de esta amenaza de arancel podrían volver al mercado y eso generar una presión a la baja, ¿no? Esto no cambia la visión que tengo de que los fundamentos del cobre estructuralmente son muy fuertes, pero hay factores coyunturales que sí lo podrían afectar. Y ese sería uno. Entonces, yo diría que las perspectivas siguen siendo muy buenas. Me animaría a decir de que hay bastantes posibilidades de que el precio esté sobre $5 buena parte del año, y con eso el promedio va a ser extraordinariamente positivo en 2026.
Juan Carlos, me gustaría apuntarte también por el litio, que partió este 2026 con precios que no se veían desde el 2023 al menos, pero las exportaciones de carbonato también han caído con fuerza durante la última parte del 2025. ¿Estamos viendo el inicio de una recuperación más bien sólida o quizás una corrección más técnica? Bueno, yo creo que lo peor quedó atrás, efectivamente, pero la recuperación del precio yo la veo más bien lenta porque hay un superávit en el mercado del litio que no se va a resolver en los próximos años. Yo creo que No. de aquí al 2028, 2029 todavía vamos a tener un superávit de litio. Y en esas circunstancias no podemos esperar un aumento demasiado fuerte del precio. Perdona ahí, Juan Carlos, lo que pasa es que yo sé que hay varios precios de litio, pero el que yo sigo, hace algunos meses atrás estaba en $8.000 la tonelada y hoy día está en torno a 22.000, o sea, se ha multiplicado Sí. por 3 en pocos meses. Y lo que yo he leído es que las razones de esta multiplicación por 3 en el precio tienen que ver con que varios bancos de inversión se dieron vuelta en su análisis. Pensaban que iba a haber superávit y ahora están viendo déficit. Y esto es lo que explicaría. ¿Tú sigues viendo superávit en el litio? Sí, yo lo sigo viendo y creo que lo que pasa es que la subida que tú mencionas es importante, pero no nos olvidemos que hace un par de años estuvimos en 80.000. Entonces, los puntos de referencia hay que tenerlos bien presentes. La subida ha tenido que ver con que en China se ha buscado consolidar la industria, dado que había muchos productores, muchos de ellos de alto costo. Entonces, dentro de un plan general, China ha buscado cerrar las minas más ineficientes. Eso lo hizo, luego volvió a reabrir la mina parcialmente. Y lo otro que ha ocurrido es que se están anunciando cambios en las políticas de impuestos en China sobre el litio. Y eso también ha incidido en esta subida bastante importante en los últimos días. Pero yo me atrevería a decir de que en la medida que esas medidas se implementen, probablemente volvamos a ver una corrección en el precio del litio. Como digo, no a los 8.000, no al peor momento, pero tampoco creo que este precio se sostenga tanto. ¿Te gusta como a largo plazo que un número como 14.000, 15.000? Sí, es el nuevo equilibrio que se está utilizando, ¿no? Y por esa misma razón, estos 22.000 hay que tomárselos con cuidado. Sí, total. Oye, ¿y el oro? Y el oro que sube y sube y sube. Yo creo que responde más que como a una demanda real del commodity en sí mismo. Para mí es como un sustituto de cuando los inversionistas venden dólares. ¿Qué hacen, digamos? O sea, pueden comprar euros, no hay muchas más alternativas. Euros, los yuanes chinos no se transan mucho, y si es que ya compraron suficientes euros, no les quedan muchas más alternativas de comprar commodities como el oro, digamos. Yo creo que lo del oro refleja este mundo que está en transiciones muy profundas. Cuando el mundo enfrenta riesgos de gran envergadura, se busca refugio. Y el oro es el refugio por excelencia. No nos olvidemos de algo, Patricio. El año pasado el oro subió más del 60%, sigue subiendo, pero la plata y el platino, que son minerales preciosos complementarios, subieron más de 100%. Por lo tanto, no es una situación aislada la del oro, y en mi opinión responde a un fenómeno estructural también, donde a muchos inversionistas buscan refugio tanto por los riesgos geopolíticos, por la situación de alto endeudamiento de gobiernos como Estados Unidos, los intentos del BRICS por desarrollar una moneda y un sistema financiero alternativo al occidental, que se dice va a estar respaldado por oro. Paralelamente, los bancos centrales han acelerado las compras de oro en los últimos años. Es decir, estamos presenciando un cambio de profundis en el mercado del oro, y creo que por eso me parece que vamos a continuar en esa línea. Perfecto. Juan Carlos Guajardo, fundador y director ejecutivo de Plus Mining, muchas gracias por esta conversación con nosotros, con este estudio que está teñido de color cobre. Claro. Entonces vamos a ir alternándolo. Litio tendrías que poner blanco.
Como oro yo. más, bueno, el color del oro lo sabemos, el color del cobre lo sabemos, vamos cambiando los colores Ya. para reflejar. O sea, nos estáis dando más pega. Es que para reflejar el al sector. José, lo tenía ahí atareado de pega nuestro director de Tenemos, streaming y le estáis dando es más. que esto es una pega con sentido. Esto hay que reflejar la minería completa, no solo el cobre. Chile es más que cobre. Muchas gracias, Ya, Juan gracias, Carlos. Juan Carlos. Nos No, quedaron algunos muchas temas gracias a afuera, ustedes, como siempre. pero retomamos en cualquier momento la conversación, Juan Carlos. Un abrazo grande. Muchas gracias. Excelente. Chao, Hasta chao. luego. Que estén bien. Chao, chao.